Todos los que ya estamos en este lugar, trae con bien a aquellos que se dirigen hacia este lugar para que lleguen con todo bien y juntos podamos estudiar tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y esta mañana vamos a continuar con el pasaje. Empezamos un nuevo pasaje que es el pasaje de 1 Corintios 7. Hemos estado en el capítulo 7, vamos a continuar ahí. Ahora vamos a estar viendo los versículos 25 al 40. No creo que alcancemos a cubrir todo el pasaje, pero vamos a empezar ahí. Y vamos a leer el pasaje antes de comenzar. Vamos a leer Hermana Rosa nos ayuda a leer los versículos del 25 al 30. En cuanto a los vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre que quedase como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Amén. Hermana Elena, del 30 al 35. Del 31. Sí, el 31. 31, 35 dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Amén, gracias. Hermana Araceli, 36 al 40. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resultado en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosas serán si se quedara así y piensa que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Gracias.
Bueno, pues ya hemos leído el pasaje, este último pasaje del capítulo 7. Ahora, pues, el título, Razones para permanecer soltero o soltera, ¿verdad? Es algo un poco inusual, podría usar un poco inusual, porque esta sección de la Escritura, como hemos estado viendo, está relacionada con preguntas que le hicieron al apóstol Pablo en su carta, como podemos ver al principio, en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿sí? O sea, los corintios le mandaron esta carta al apóstol Pablo, haciéndole estas preguntas relacionadas con el matrimonio, y Pablo pues dedica todo este capítulo 7 a dar respuestas a algunas de las preguntas que le hicieron los corintios. Así que todavía aquí vamos a seguir con el tema del matrimonio, y en este caso, como hemos estado viendo, acerca de la soltería. Y aquí tenemos, el apóstol Pablo nos da otras razones por las cuales es mejor permanecer soltero. ¿Okay? Y esto no va en contra de lo que enseña la Biblia, de que casarse es bueno, ¿sí? Y vamos a ver esa, porque quizás ya estudiando este pasaje más, más profundamente, vamos a tener un mejor balance, ¿sí? En cuanto a lo que es el matrimonio y el permanecer soltero. ¿Ok? Ambas cosas son enseñadas, como vamos a ver, en la Escritura, y no quiere decir que estar casado sea malo, ni que estar casado sea, bueno, lo que vamos a ver es que estar soltero es mejor que estar casado, pero no precisamente que estar casado sea algo malo, sino que es bueno, pero permanecer soltero es mejor, ¿sí? Así que tal vez nos cueste un poquito de trabajo entender eso, pero ese es el balance que nos enseña aquí precisamente este pasaje. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver esta mañana no quiere decir que estemos en contra del matrimonio. Claro que no, porque la Biblia es muy equilibrada en el área del matrimonio, ¿verdad? Y reconoce que para algunas personas la soltería es mejor que el matrimonio, porque Dios les ha dado, como hemos visto anteriormente, el don de ser solteros. Y la iglesia pues debe mantener un equilibrio entre esta comprensión. Aunque Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida, y Pablo exalta al matrimonio como la imagen de la relación de Cristo con la iglesia, como vimos anteriormente. Es más, Pablo afirma que el matrimonio es la norma, aunque nuestro Señor Jesucristo también reconoció la fuerza de ese vínculo matrimonial, allá en Mateo 19. Pero aún así sigue siendo cierto que para algunas personas el permanecer solteros o solteras es mejor, ¿sí? Ahora, también hemos visto o podemos observar la norma del matrimonio que se presenta a lo largo de las Escrituras. Y esto pues no es para hacernos pensar, ¿verdad?, que cualquier persona soltera sea algo, algo abnormal, ¿sí? Porque siempre hay una tendencia de que si vemos a un hermano o una hermana soltera o soltero, pues estamos diciendo, ¿y cuándo se va a casar? O sea, siempre existe esa presión a que se casen, incluso con nuestros hijos. Si nuestras hijas pasan de cierta edad, ya estamos diciendo qué pasa que no se casan. si nuestros hijos también pasan ya de los 25 años, estamos pensando qué pasa que no se casan, ¿verdad? Entonces siempre existe, y no solamente en la iglesia, sino que siempre
hay una presión social, ¿sí? De que tal vez haya algo raro o algún secreto que no conocemos acerca de alguien que no se ha casado. Pero incluso, ¿verdad? Algunas personas o algunos maestros de la Biblia enseñan que si eres soltero, estás incompleto. Pero recuerden que si estamos en Cristo Jesús, estamos más que completos. ¿Sí? No necesitamos estar casados para ser completos, para estar completos. Amén. Ahora, tampoco debemos ver a los solteros como bichos raros, ¿verdad? Sino también debemos aceptar que Dios quiere que algunas personas, Dios no obliga a que todos se casen, así como tampoco obliga a que todos estén solteros. Para algunas personas es mejor que estén casadas que solteras, y para otros es mejor que estén solteros que casados. ¿Sí? Ahora, este es un don, es un regalo de Dios. Y el único don de Dios donde tenemos opción. ¿Sí? En este don tenemos la opción de casarnos. Si estamos solteros, tenemos la opción de casarnos o no casarnos y permanecer, ¿qué? Solteros. Es una opción. ¿Sí? Y es el único don donde donde tenemos esa opción. ¿Sí? Así es de que tenemos que verlo de por qué, y eso vamos a ver razones, ¿sí? ¿Por qué? Son las razones que vamos a ver aquí, por qué es mejor permanecer soltero, ¿sí? Pero recuerden, siempre y cuando la persona tenga el don, ¿sí? Así que tal vez sea algo diferente de lo que hemos visto, porque hemos hablado pues bastante acerca del matrimonio en otros estudios, como en el estudio de Efesios, Colosenses, acerca del matrimonio. Pero ahora este punto no lo habíamos tocado con la profundidad que lo vamos a hacer ahora. Ahora, hasta lo que hemos visto aquí en el transcurso de este capítulo 7, hemos visto tres principios básicos acerca de ser soltero. El primero que vimos fue en el versículo 1 de este capítulo. Y vemos que dice ahí el versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, ¿qué dice ahí? Bueno, ¿qué? Le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ok? Y ya vimos qué es lo que significa no tocar mujer. ¿Verdad? Es no tener una relación sexual con una mujer, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo que es bueno que un hombre sea, ¿qué? Célibe, ¿sí? Soltero. Es bueno no solamente el hombre, sino la mujer. Es bueno que una persona no se case, ¿ok? Así que, en primer lugar, entonces, estar soltero es ¿qué? Bueno. En segundo lugar, ya hemos visto también que estar soltero es un don. Dios otorga a ciertas personas ese don de la soltería, como podemos ver en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Sí? Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su ¿qué? Propio don de Dios. ¿Sí? O sea, el ser soltero, en segundo lugar, es un don que Dios otorga a ciertas personas.
En tercer lugar, también hemos visto que el estado civil de una persona no tiene relación con la salvación. No porque una persona esté casada sea más espiritual que alguien que está soltero y viceversa. No que alguien que esté soltero sea más espiritual que alguien que esté casado. Porque recuerden, todas estas cosas estaban sucediendo en la cultura de los corintios. Como vimos anteriormente, había muchos esclavos y había varias formas de matrimonio que eran aceptadas en aquella cultura. Así que muchos, cuando se convirtieron al cristianismo, pues tenían todas estas preguntas. Si debían de permanecer con la persona que los habían casado, porque en algunas ocasiones los amos juntaban a la pareja, y si debían permanecer juntos. Otros se promovía el celibato, el permanecer, decían que era más espiritual, así que los que estaban casados querían dejar a sus mujeres para ser célibes. Y todo esto estaba sucediendo en esa cultura. Y claro, los corintios venían de esa cultura y cuando llegaron a la iglesia pues tenían todas estas preguntas. Por eso el apóstol Pablo toma este capítulo para dar respuesta a esas preguntas. Ahora, como vimos en el tercero, ¿verdad? No es que sea más espiritual una persona que esté casada que un soltero, o un soltero sea más espiritual. El estado civil no tiene ninguna relación con la salvación. Ahora, también cuando una persona se convierte al cristianismo, tampoco tiene que apresurarse a casarse, ¿sí? Porque en la iglesia, pues por lo regular hay varias parejas y las, ¿cómo se dice? Muchas de las actividades, pues en veces se llevan en parejas, así que en veces los solteros, pues tal vez se puedan sentir mal, o aún los casados puedan ver mal o indiferente a los solteros. Pero no debemos tener ese pensamiento, sino debemos de pensar que la persona no se debe apresurar cuando se convierte. La persona que se convierte al cristianismo no debe apresurarse a casarse simplemente por el hecho de que haya muchos matrimonios en la iglesia. Amén. Ni tampoco una persona que está casada debe pensar que estaría mejor estando soltera, ¿sí? Porque algunos o algunas pudieran pensar, si tan solo estuviera soltera o soltero, tal vez podría servir al Señor mucho mejor. No, si ya está casado, dijo Pablo, quédese casado. Si cuando Dios lo llamó o la llamó estaba casada, quédese casada o casado. Si estaba soltero, cuando Dios lo llamó, quédese soltero, ¿sí? Así que no tenemos que cambiar nuestro estado civil inmediatamente cuando venimos a Cristo. Ahora también allá en la iglesia en Corintio había algunos judíos que su creencia era, y porque ellos no querían desobedecer el mandato de Dios, ahí en Génesis, de que el mandato que Dios le dio a Adán y Eva, que debían procrear, ¿sí? Entonces ellos consideraban que si una persona no estaba casada, estaba desobedeciendo ese mandamiento directamente de Dios, ¿sí? Así que todas esas cosas estaban sucediendo en la iglesia en Corintio. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20?
cada uno en el estado en que fue llamado, en él, ¿qué? Se quede. ¿Sí? Así que hemos aprendido que ser soltero es bueno, la soltería es un don y no tiene ninguna relación con la salvación, o sea, con la espiritualidad. Y también la soltería no está necesariamente relacionada con la salvación, como vimos ahorita. ¿Alguna pregunta? Pero ahora están solteros porque, pero tienen marido, tienen novio, tienen esto, y están solteros, como eso no está bien delante de Dios. No, soltero es no tener relación, ¿sí? No estar alguien que se junta con una persona ya está como, esa no es una persona soltera, ya está viviendo con alguien, aunque se dicen que están solteros, pero no se refiere a esa soltería, ¿sí? Porque es más, Dios no aprueba esa unión libre, ¿sí? Si dos personas viven juntas, deben casarse. ¿Amén? No, estamos hablando de alguien que permanece soltero, ¿sí? No que está viviendo con alguien. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta? La quería dejar para las preguntas, pero lo voy a hacer ahorita porque se está tratando de eso. Un matrimonio, hermano, que es un matrimonio, ¿verdad? Pero se divorcian y vuelven a juntarse otra vez. Los mismos, Sí, la misma pareja. la misma pareja. Ujú. Lo pregunto porque pues conozco, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí, hermano? ¿Están en pecado o no? Porque se divorciaron y otra vez volvieron juntos, pero ya no se volvieron a casar. Bueno, mientras no se casen con otra persona, está bien, porque ya cuando uno de ellos se casó con alguien más, entonces ya se hace una mezcla ahí muy rara, ¿sí? Pero como vimos la vez pasada, alguien que aun cuando hay infidelidad, siempre existe ¿qué? El perdón y puede existir ¿qué? La reconciliación. ¿Ok? Ahora, si ya firmaron papeles de divorcio, pues necesitan casarse otra vez, ¿sí? Para estar bien delante del gobierno, ¿sí? Porque Dios aprueba lo que la ley del hombre, ¿sí? En cuanto al matrimonio. No necesariamente tiene que casarse a la iglesia como es costumbre. Lo que Dios ve bien es que la persona lo haga conforme a lo que se aprueba en cuanto al país donde se vive o a la región donde se vive. Lo que se ha aprobado ahí es bien visto delante de Dios. ¿Amén? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que los corintios, bueno, más bien aquí en este pasaje Pablo da respuesta a algunas de las preguntas que los corintios le hicieron acerca del matrimonio. Y Pablo nos presenta aquí precisamente razones, 6 razones para permanecer soltero, ¿ok? O soltera. Primeramente, los primeros versículos 25 al 27 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Sí?
Así que el principio que vemos aquí, el principio que nos da Pablo aquí es que hará bien que la persona hará bien en quedarse como está. ¿Sí? Y también se dirige a los que son vírgenes, y eso incluye a las mujeres y a los hombres. ¿Sí? Ahora, también podemos ver aquí que nos dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Sí? Como hemos dicho, algunas personas consideran que Pablo aquí escribió sus opiniones, pero no. El hecho de que Pablo diga que no tiene mandamiento del Señor no quiere decir que Pablo esté dando su propia opinión, porque lo que Pablo escribió fue inspirado por Dios. Lo que significa es que el Señor no enseñó en cuanto a eso. Pero ahora, por medio del Espíritu de Dios y a través de Pablo, Dios está enseñando esto. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Así es de que eso es lo que quiere decir, puesto que aún el Señor Jesús en Mateo 19:12 nos dijo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí? Y ahí se está refiriendo precisamente a aquellas personas que se dedicaban completamente al Señor. ¿Sí? O sea, célibes. Ahora, no por el hecho de que Pablo, no por el hecho de que Jesús no haya hablado respecto a esto, no quiere decir que la enseñanza de Pablo sea menos divina y autorizada. Porque también dice mi parecer. Como dice, mas doy mi parecer. ¿Ok? La frase mi parecer ahí también puede llevar las ideas de juicio, consideración y convicción. Como un apóstol que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Sí? O sea, la convicción de Pablo era que es mejor para los solteros cristianos permanecer, ¿qué? Solteros, pero solamente si tienen el don. ¿Sí? Porque si no lo tienen, se van a frustrar. Ahora, aunque esta idea o esta perspectiva es autorizada, no se da como un absoluto mandamiento. ¿Sí? Pablo no está diciendo, si estás soltero, debes permanecer soltero o soltera. No es un mandamiento. Como dije anteriormente, si la persona soltera decide casarse, y nunca es pecado casarse, tampoco. ¿Ok? Pero si la persona que está soltera quiere casarse, bien hace, siempre y cuando lo haga, ¿qué? En el Señor. ¿Sería pecado si una persona soltera se casa si se casara con un inconverso o una inconversa? Pero si se casa en el Señor, y eso es lo que quiere decir en el Señor, que se case con otro creyente o otra creyente. ¿Eh? Así que, aunque esta perspectiva es autorizada, no se da como un mandamiento. Es solamente un consejo, una directriz, un consejo completamente confiable. Y pues se declara hasta dos veces. En el versículo 26 dice que es bueno y hará bien. ¿Sí? Es bueno y hará bien. Ahora, el Señor por medio de Pablo está diciendo que la soltería tiene su razón de ser. ¿Ok? Y la primera razón que Pablo da para permanecer soltero es la presión del sistema.
¿sí? La presión del sistema, o sea, la situación mundial de aquel tiempo. Vamos a poner la primera razón. La presión del sistema. O sea, la situación de aquel tiempo a la que Pablo aquí llama la necesidad que apremia, ¿sí? La necesidad que apremia, o sea, lo que, cuando decimos hay una necesidad que apremia, es lo que está sucediendo inmediatamente, ¿sí? ¿Y qué estaba sucediendo en aquel entonces? Bueno, algunos sugieren, ¿verdad?, precisamente que se refiere al conflicto violento entre, primeramente, sabemos que cuando alguien se convierte, va a tener sus luchas, ¿sí? Tanto de sus amistades como sus familiares. Va a tener cierta presión de que, oh, ya te lavaron la cabeza, ya te lavaron el coco, ya te convencieron de ser aleluya, etcétera, ¿verdad? Siempre va a haber una presión. Ahora, también hay ciertas presiones que vienen que son más severas, ¿sí? Cuando existe en algunos lugares persecución, ¿sí? Cuando el cristianismo no es bien visto en un país o es prohibido, claro que va a haber, ¿qué? Persecución. En aquel tiempo había persecución. Entonces imagínense, a esa presión se está refiriendo. Primero, se puede estar refiriendo a la presión, bueno, más bien podemos verlo en dos maneras. Presión que existe al nivel espiritual, ¿sí? Y presión que existe en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Y lo que sucede exteriormente puede ser precisamente cosas relacionadas con la persecución. Porque en aquellos tiempos los cristianos eran arrestados, encarcelados, incluso asesinados por causa del Evangelio. Jesús les había advertido a los discípulos, ¿verdad?, que los expulsarían de las sinagogas y que venía la hora cuando cualquiera que os mate pensará que iba a pensar que estaba rindiendo servicio ¿a quién? A Dios, ¿sí? Así que Pablo parece que ya estaba presintiendo la llegada de esa terrible persecución romana, ¿sí? Y precisamente así sucedió bajo Nerón, unos 10 años después de que el apóstol escribiera precisamente esta carta. Ese emperador Nerón refinó la tortura, convirtiéndola en un arte diabólico. Él envolvía a los creyentes en pieles de animales y luego los arrojaba a los perros salvajes y pues para que los despedazaran o los devoraran. A otros los vestía con ropas impregnadas de cera, los ataba a árboles y luego los encendía como antorchas humanas, ¿sí? Según el libro de los mártires, nos dice que Erasto, el tesorero de la ciudad, y probablemente un convertido de Pablo, murió precisamente martirizado, como podemos ver en Romanos 16:23, donde precisamente nos habla de él. Dice, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Sí? Ahí Pablo hace mención de
de esta persona, ¿verdad?, que fue martirizada. Así que la persecución es ya de por sí bastante difícil para un soltero, pero los problemas y el dolor se multiplican para el que está, ¿qué?, casado. ¿Sí? Imagínense si Pablo hubiera estado casado. ¿Sí? Por eso es que dice la presión del sistema. Imagínense si Pablo hubiera estado casado. Él estaría preocupado por su esposa y sus hijos. Sus hijos y su esposa estarían preocupados por él. Imagínense, a todo lugar donde Pablo entraba, siempre terminaba en la cárcel. Lo apedreaban, lo apaleaban, lo dejaban como casi muerto y si no lo arrestaban. Así que imagínense todas esas cosas que el apóstol Pablo pasó. Sería una gran preocupación para su familia y también para él, ¿sí? Porque una persona valiente se hace cobarde por no dejar a su familia, ¿sí? Porque siempre va a tener el pensamiento de qué va a pasar si yo muero, qué va a hacer mi esposa, qué van a hacer mis hijos, ¿sí? En cambio, una persona soltera, por eso dice Pablo, una persona soltera pues era más audaz en llevar a hacer ciertas cosas que estando casado tal vez no podía hacer, ¿sí? Por el temor de perder la vida y dejar desamparado a su familia. Así que si Pablo hubiera estado casado, su sufrimiento hubiera aumentado por la preocupación por su familia y por el conocimiento de la preocupación de ellos por él. Así que los creyentes casados que pasan por medio de agitación social y persecución no pueden escapar, ¿verdad?, a llevar una carga más pesada que los que están solteros. Así que esto no quiere decir que Pablo no está enseñando que si está casado debe de divorciarse o debe de hacerse soltero, ¿sí? Por eso nos dice, el consejo es, si estás casado, no procures ¿qué? Soltarte. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un compromiso para toda la vida, que solo se rompe mediante ¿qué? La muerte, el adulterio o el divorcio por un cónyuge incrédulo, ¿sí? Y hay otros problemas, pero no importa cuán graves sean, nunca dan base para el divorcio. Pero estos son los únicos cosas que pueden suceder en un matrimonio para dar paso al divorcio. Pero para los que tienen el don de la soltería, es mejor, por tanto, mucho más sabio, dice Pablo, permanecer ¿qué? Soltero. Por eso dice, ¿estás libre de mujer? No procures ¿qué? Casarte. O sea, Pablo les está diciendo, valora tu soltería como una bendición de parte de Dios, ¿sí? Porque el soltero aprovecha de muchas más ventajas que el casado. Además, Dios todavía está dando ese don de soltería a sus hijos en este tiempo. Amén. Ahora, también eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Pero ahora también tenemos nuestras presiones, ¿sí? Los jóvenes de hoy también tienen las presiones, ¿sí? El lugar donde vivir, las rentas están carísimas, ¿sí? El costo de vida está bastante caro, ¿sí? Y muchas veces los jóvenes dicen, bueno, pues si con trabajos me mantengo yo, ¿cómo voy a mantener a otra persona? Entonces, esa también son presiones ¿cómo se dice? Permitidas, ¿sí? Porque hay que pensar.
la persona que está soltera tiene que pensar estas cosas, no tiene que apresurarse a casarse, ¿sí? Así que tal vez aquí no tengamos a ese grado la persecución, pero hay otras cosas que también apremian, ¿sí? Y que deben ser, ¿qué? Consideradas antes de casarse. Además, pues, bueno, vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Quería adelantar un poco, pero hoy tenemos también mucho crimen y algunos dicen, bueno, así como era la persecución, existe el peligro de pasar por algún acto criminal, violento en estos días. Hay mucha inmoralidad también, muchos falsos profetas, ¿verdad? Siempre hay amenaza de guerra. Así que conflictos sociales, revoluciones, hambre, enfermedad, persecución, desastres naturales, como acabamos de ver con los incendios, ¿verdad? La economía. Así que todas esas cosas pues también pueden ser, ¿qué? Pasan a ser presión del sistema. Así que la primera razón que el apóstol Pablo da es que una razón para permanecer soltero es la presión del sistema. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No preguntas? ¿Entendimos? Bueno, versículo 28. Aquí vamos a ver otra razón. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera, ¿qué? Evitar. Ok. Aquí Pablo deja de nuevo bien en claro que no es un pecado para un creyente soltero el casarse, con tal de que sea con otro creyente, como nos dice en 2 Corintios 6:14. Tampoco pecan los que tienen el don de continencia si ellos deciden casarse, ¿sí? Aunque cuando un soltero tiene el don de soltería, si decide casarse, no peca. ¿Ok? No es porque, Dios te dio el don de estar soltero, si te casas, estás pecando. No, recuerden que en ese don tenemos opción. ¿Sí? Pero Pablo nos dice que si te casas, por la razón que sea, dice, no pecas. Lo que quiere decir es que el matrimonio es una, ¿qué? Opción legítima. Pero es bueno considerar primeramente la opción de quedarse, ¿qué? Sin casar. ¿Por qué? Dice Pablo, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Entonces aquí podemos ver los problemas. Los problemas de la carne. El apóstol está dando un consejo práctico, no es un mandamiento moral o espiritual. Los creyentes, ¿verdad? Todavía somos pecadores, estamos sujetos a limitaciones y a la debilidad ¿de qué? De la carne. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la carne? ¿Se refiere a qué? Algunas veces, porque no siempre. ¿Se refiere a qué? Al pecado. ¿Sí? Y otras veces se refiere al estado físico, como Jesucristo vino en, ¿qué? En la carne. ¿Sí? No está refiriendo a que Jesucristo vino en pecado, sino que Jesucristo vino físicamente como nosotros, en carne. ¿Sí? Así que, pero a muchas ocasiones, cuando se habla de la carne, se refiere a la debilidad
de la carne en cuanto al pecado. Así que aquí está dando un consejo práctico, no es un mandamiento moral o espiritual, porque como creyentes pues todavía pecamos y estamos sujetos a ciertas limitaciones y debilidades de la carne. Ahora, ¿qué se refiere a esto? Miren, ya de primera instancia es difícil para un pecador vivir consigo mismo. Quiere decir que ya de por sí es difícil vivir con nosotros mismos, ¿sí? Por la carne, ¿sí? Ahora, imagínense cuando nos casamos con otro pecador o pecadora. Ahora los problemas se multiplican, ¿sí? Porque no vamos a tener el mismo pensamiento, no vamos a tener los mismos gustos o disgustos, ¿sí? Y además, pues dos pecadores, pues, ¿qué van a hacer? Siempre va a existir fricción. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Aunque seamos cristianos, creyentes y hemos sido salvados, todavía permanece, todavía estamos, ¿qué? En la carne, la cual no ha sido redimida y en la cual tiene la tendencia todavía, ¿qué? A pecar. Ahora, cuando una persona se junta con otra, son dos pecadores. Y cuando nacen los niños, más pecadores, ¿sí? Más se multiplican los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una pareja se casa, ya en lo íntimo, ¿verdad? Entonces conocemos más a fondo a las personas, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir, no malinterpretemos, que el matrimonio no sea gratificante, ¿ok? O que la vida de familia sea una cadena de puros problemas, porque no lo es, ¿ok? Una familia amorosa, dedicada y espiritual no es solo una fuente de gran gozo y de fortaleza para sus propios miembros, sino que también fortalece o bendice a aquellos que están a su alrededor. Lo que Pablo está marcando aquí o señalando sencillamente es que el matrimonio puede causar problemas, ¿sí? Puede causar algunos problemas mientras estos se resuelven, ¿sí? Una persona casada va a tener menos problemas que una persona casada, ¿sí o no? Por el hecho de que una persona puede solucionar sus propios problemas más fácil que ya cuando está casada. Ahora, Dios no planificó para que el matrimonio resolviera todas las dificultades personales, emocionales o espirituales. Y algunos se casan, ¿verdad?, porque se sienten solos y traen esa soledad al matrimonio. No quiere decir que el matrimonio va a solucionar ese problema, ¿sí? Algunas personas se pueden casar porque están tristes o tienen problemas emocionales. Dice, bueno, tal vez si me case ya todo eso va a desaparecer. No va a desaparecer, ¿ok? Al contrario, va a traer esas emociones al matrimonio y se van a multiplicar, ¿sí? El matrimonio no es una solución para esos problemas, ¿sí? Así que, es más, en algunos casos se intensifican, ¿sí? Así que la palabra aflicción aquí significa literalmente apretar juntos o estar bajo presión. Y el matrimonio presiona a dos personas juntas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los dos se hacen ¿qué? Uno. Pero todavía son dos ¿qué? Personalidades diferentes, dos seres distintos con sus propios gustos y disgustos, con características diferentes, emociones, temperamentos y voluntades propias. Cada uno tiene su grado de enojo,
cada uno tiene su grado de honestidad, deshonestidad, orgullo, ¿verdad? Consideración, desconsideración, ¿sí? Así que, y aún en los mejores matrimonios, siempre va a haber, ¿qué? Problemas, ¿sí? Y mucho más cuando uno de los cónyuges es inconverso, o es inmaduro, o egoísta, o muy temperamental, ¿sí? Los conflictos se agrandan. Así que el matrimonio involucra conflictos, demandas, dificultades, sacrificios y ajustes que la soltería no requiere. A eso es a lo que se está refiriendo aquí Pablo. El matrimonio fue ordenado por Dios y es bueno, es santo y es gratificante, pero no resuelve todos los problemas, sino que muchas veces trae más problemas, ¿sí? Por lo tanto, no debemos de utilizar, nadie debe utilizar el matrimonio como una fuente o una forma de escape. Como dije anteriormente, ni de la persona que está sola, que sufre de soledad, porque en verdad el que es creyente no puede estar solo. ¿O sí? Sí, porque Cristo está con nosotros, así que no hay cosa para que el cristiano se sienta ¿qué? Solo. Amén. Porque siempre tenemos nuestra relación ¿con quién? Con Dios, con Jesús. Ahora, el medio de Dios para la satisfacción sexual normal, pues Dios instituyó ¿qué? El matrimonio. Pero la persona que tenga problemas con eso, ¿sí? Aun cuando se case, el matrimonio no va a solucionar ese problema. ¿Verdad que no? Porque por eso es que existen hoy muchos divorcios por infidelidad, porque la persona trae esos problemas sexuales, ¿verdad? Y piensa que casándose va a quitar, pero no. Eso no se quita con el matrimonio, se quita cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Verdaderamente ante Dios y permitimos que Él nos aleje de esas cosas. Pero el matrimonio no es solución para esos problemas. Pablo nos dice que los que no tienen dominio propio en lo relacionado con la sexualidad, dice que se casen, pues mejor es casarse que estar ¿qué? Quemando. Pero mientras no se arrepienta de ese pecado, aún casado puede seguir teniendo problemas. Amén. Así que el matrimonio no es una garantía de que esos pecados no se repitan, ¿verdad? Así que en conclusión, lo que Pablo está diciendo es que para evitar la aflicción, él prefiere, ¿verdad? Lo mejor sería que la persona se quedara ¿qué? Soltero. De esa manera no tendría que pasar por estos problemas de la carne, los que nos afectan a todos por igual. ¿Amén? ¿Alguna pregunta ahí? Va a estar pensando, si hubiera sabido todo eso no me hubiera casado. Y dije, oye, ¿por qué no me dijeron eso antes? Tengo que considerar casarme, ¿no? No, no, el matrimonio es bueno, pero el permanecer soltero es mejor. Y no peca el que se casa, ni tampoco peca el que se queda soltero. Amén. Es solamente un equilibrio. Es el equilibrio que nos enseña la palabra de Dios. ¿Ok?
Bueno, no preguntas, pasamos a los siguientes versículos, 29 al 31. Vamos a verlos. Dice, pero esto, bueno, yo les voy a leer otra versión, la versión de Dios habla hoy, pero ustedes sigan ahí en la versión que tienen. Dice, hermanos, lo que quiero decir es que nos queda poco tiempo. Por tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto, como si estuvieran de fiesta. Y los que están de fiesta, como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Y los que sacan provecho de este mundo, como si no lo estuvieran sacando. Porque este mundo que vemos ha de terminar. Ahora, el foco de este pasaje se encuentra al final del versículo 31. Porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primeramente, la palabra apariencia significa orden o forma de vida. O sea, la forma de vida o la forma de funcionar o el modo de existencia. ¿Sí? La forma de funcionar, quiere decir, la forma de funcionar de este mundo no es permanente, pasa, ¿sí? Se pasa, o sea, se va a terminar, no es eterna, es pasajera. Amén. Y aunque Dios ordenó y bendijo el matrimonio no es una relación eterna. ¿Sí? Es lo que está diciendo también. El que está casado, ¿verdad? El matrimonio solamente es terrenal. ¿Sí? En el cielo, en el reino de Dios, no se van a dar en matrimonio, no vamos a estar casados. Amén. Es solamente una relación terrenal. Amén. No es eterna. Cuando Jesús habló de los ángeles en el cielo, dijo, ahí en Mateo 22:30, que ni se casarán ni se darán ¿qué? En casamiento. Los matrimonios buenos, aunque se hacen en el cielo, no van a continuar en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque el matrimonio desaparecerá con este mundo. Porque solamente fue diseñado para este mundo, no para el ¿qué? Venidero. Hay por ahí una secta, ¿verdad? O sectas que enseñan acerca de matrimonios en el cielo, ¿verdad? Como los mormones, ¿verdad? Que enseñan que van a estar casados y que van a llenar un planeta de sus descendientes, ¿verdad? Y todas esas enseñanzas contradicen lo que la palabra de Dios nos dice. El matrimonio, ¿qué? Pasará. Es solamente para este tiempo. Ahora Pablo dice aquí acerca del tiempo. El tiempo aquí se refiere a un periodo definido, un periodo fijo establecido. Y ese periodo dice Pablo que es ¿qué? Corto. ¿Sí? Ese tiempo es corto. O se ha acortado de modo que es una cantidad ¿qué? Pequeña de tiempo. La vida más larga, o sea, aún la persona que viva más años, aún así esa vida es ¿qué? Breve. Amén. Nos dice Santiago 4:14, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor ¿qué? Se cae, nos dice 1 Pedro 1:24. Y en tiempos de persecución, la vida es a menudo aún más que breve. ¿Sí? Y estamos hablando de la persecución contra los creyentes. Así que el matrimonio solamente permanece durante esta vida y por tanto
es breve como lo es la vida. Ahora, no obstante, una vida breve y con circunstancias difíciles no disminuye, ¿ok? No disminuye las obligaciones de los esposos. Si estás casado, no porque la vida es corta, no vas a atender tu matrimonio. Amén. Dice, bueno, ¿para qué me le dedico tiempo a mi matrimonio si de todos modos va a ser? No, esto se va a acabar pronto. No, si estás casado, necesitas dedicarle tiempo a tu matrimonio. ¿Sí? Por eso es que Pablo dice, es mejor estar soltero, porque el soltero no está dividido, pero el casado o la casada está dividida. Y vamos a ver más adelante eso. En cuanto a eso, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, como nos dice la Escritura, y los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y ninguno debe privar al otro de sus derechos, ¿qué? Maritales. Eso, no porque el tiempo sea breve, se deben de descuidar esas cosas. Amén. La enseñanza de Pablo es que el matrimonio debe reducir la obligación y devoción del cristiano para con el Señor y su obra. No tenemos que usar, bueno, pues yo estoy casado, no puedo servir al Señor. No utilicemos el matrimonio como una excusa. ¿Sí? El matrimonio no es una excusa para flojear en la obra del Señor, sino que tenemos que tomar en cuenta las ¿qué? Prioridades. ¿Sí? No es que por servir al Señor vamos a descuidar a nuestra pareja, a nuestros hijos, nuestro hogar. ¿Sí? Pero tenemos que darle prioridad a la obra del Señor. Amén. Así que la tercera razón es lo pasajero. Lo pasajero del mundo o del tiempo. Como el matrimonio no es para siempre, ¿sí? No es eterno, tenemos que darle su prioridad, pero no más prioridad de la que le debemos dar al servicio al Señor. Amén. A eso se está refiriendo. Porque, miren, a una persona que está casada, si es llamada a ser misionero, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo primero que va a decir? No puedo irme por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi familia se va a quedar sola. ¿Sí? O algunos pueden decir, no puedo porque no puedo estar mucho tiempo separado de mi esposa o de mi esposo. ¿Sí? Así que, y en veces llegamos a darle más prioridad a esa relación que a la relación con Dios. ¿Sí? Ahora, recuerden, es un balance. ¿Ok? Debemos pensar que el matrimonio es solamente para esta vida, no para la eternidad. O sea, tenemos que tenerlo en la perspectiva correcta, porque podría haber creyentes que le dan mucho más prioridad al matrimonio que al servicio al Señor. ¿Sí? Así que debemos tener el balance correcto. ¿Sí? Ahora, lo más importante, estemos casados o solteros, es que siempre tenemos que poner la mira en las cosas de ¿qué? En las cosas de arriba.
no en las de la tierra. La palabra nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y también nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. ¿Sí? Ahora, Dios no está diciendo que no disfrutemos del matrimonio y de la familia, pero no nos olvidemos que nuestra misión, nuestra prioridad es servir ¿a quién? Al Señor. Y no por servir al Señor, tampoco descuidemos la familia. ¿Sí? Porque el que descuida a su familia también no está siendo fiel al Señor. ¿Sí? Entonces hay que guardar el balance. Amén. Además del matrimonio, Pablo nos da otras 4 áreas en las que las prioridades y las perspectivas deben de estar balanceadas. La segunda y tercera nos dice aquí, son áreas que tienen que ver con las emociones de la tristeza y el gozo. Dice, y los que lloran deberían vivir como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Sí? En la versión de Dios habla hoy, dice, los que están de luto como si estuvieran de fiesta. ¿Sí? Miren, las emociones se pueden controlar mejor de lo que a veces pensamos, especialmente para los creyentes. No es que tengamos que ser inconmovibles y por supuesto no quiere decir que seamos duros de corazón o indiferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor no permite que tengamos esas actitudes, para empezar. Pero el amor cristiano es mucho más que emoción, ¿ok? Es un acto de voluntad. El amor es un acto de voluntad, no sencillamente una reacción a las circunstancias. El amor verdadero nos ayudará a conservar nuestras emociones en proporción y perspectiva. ¿Ok? Cuando un esposo o una esposa, un hijo o amigo íntimo fallece o queda enfermo o paralizado, no nos echamos a reír, ¿verdad? Ni tampoco lo celebramos, ¿verdad? Pero el creyente no debe quedar completamente deshecho por esas circunstancias, a tal grado que ya el creyente no pueda continuar su vida normal porque un ser querido falleció, porque un hijo falleció, porque un amigo, una amiga, alguien cercano falleció, y el creyente no debe de deshacerse por lo que está ocurriendo. ¿Amén? Debe controlar ¿qué? Sus emociones. Y esto no quiere decir que seamos duros de corazón, que no nos duela que nuestro ser querido haya fallecido. También ahí tenemos que tener ¿qué? Balance. ¿Sí? Y lo podemos tener. ¿Sí? No quiere decir que el creyente maduro no debe ser deshecho, no debe de perder toda esperanza, propósito o motivación por lo que pasó. Amén. Porque tenemos que tener en nuestra mente que todas esas cosas son ¿qué? Pasajeras. Por eso es que nuestra mira debe estar ¿qué? En las cosas de Dios. Amén. Que son eternas. Que no le demos tanta prioridad a las cosas que son pasajeras. Amén. ¿Por qué? Porque este mundo insiste en la celebración, en la felicidad, ¿verdad? Y muchas veces, pues, como creyentes caemos en eso, ¿no? De que el cristiano debe ser feliz, debe
debe de, sí, ser feliz todo el tiempo, ¿no es cierto? Debe ser gozoso, pero no feliz, y hay una diferencia entre los dos. Amén. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, muchas veces tenemos algún éxito personal o tal vez recibimos una gran cantidad de dinero por algún medio, ya sea una herencia, o tal vez nos promueven en nuestro trabajo, y claro, pues con la promoción viene más dinero, o tal vez nos va muy bien en nuestros negocios y eso nos hace felices, aún más felices que cuando tenemos una victoria espiritual. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo, que le demos más y le damos muchas veces más. Es más, nos preocupamos muchas veces más por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, lo que vamos a comprar, todas esas cosas. Le damos mucha más importancia a eso que a las cosas espirituales. ¿Sí o no? Y claro, somos humanos, somos humanos y en veces nos dejamos llevar por las presiones del medio. ¿Amén? A tal grado que podemos perder nuestra perspectiva y podemos ser controlados por las emociones, que nuestro buen juicio, que más que nuestro buen juicio y nuestras prioridades espirituales. ¿Sí? Así que también tenemos que balancear eso. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No preguntas? Bueno, una cuarta área de preocupación es la de las finanzas y las posesiones. Dice, y los que compran como si no poseyasen. En la versión Dios habla hoy dice, los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. ¿Ven? Porque muchos dicen, oh, es mi casa, es mi carro, es mi esto. No es de ustedes. Realmente todo lo que tenemos no es nuestro. Si lo tenemos es porque Dios nos lo ha permitido tenerlo. Y es solamente, ¿somos qué? Administradores de los bienes que recibimos o tenemos. Y un administrador no es dueño de las cosas, solamente los administra para darlos, para hacerlo con ellos lo que se necesita hacer. Amén. Así que no querramos, no seamos posesivos de las cosas que le pertenecen a Dios. Un día fíjense, ahorita no nos pertenecen, pero un día nos van a pertenecer. Y no solamente esas cositas, sino todo lo que le pertenece a Cristo va a ser de nosotros también. Así que ¿por qué preocuparnos por pequeñeces, no? Amén. Los creyentes de aquel tiempo en Corintio no se encontraban en un peligro mayor del que enfrentamos hoy como cristianos, ¿verdad? Como la acumulación del dinero y las cosas que el dinero puede comprar. ¿Por qué? Porque es una preocupación. Y aún para algunos creyentes es mucha preocupación porque siempre están pensando en qué van a estar comprando. ¿Sí? Y más ahora, más en este tiempo que donde quiera que volteamos nos están diciendo, no, estos zapatos son mejores que los que traes. Esta ropa es mejor que la que traes. Ese carro está más bonito que el que traes. O sea, todo en la televisión, todo el tiempo, diciendo que lo que están anunciando es mejor que lo que tenemos. ¿Sí? Y que si tuviésemos lo que están anunciando, seríamos más felices, más contentos. ¿Sí? Entonces todo eso nos empuja a estar continuamente preocupados porque no tenemos las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Y eso nos hace perder la perspectiva. Además, también las cuentas bancarias, nuestras casas, autos, ¿verdad? Muchas veces le damos más importancia a eso que a la espiritualidad.
¿Por qué? Porque nos sentimos muy apegados a la apariencia de este mundo, ¿sí? A pesar de que sabemos que va, ¿qué? A pasar, como dice Pablo. Bueno, esa es la cuarta área de preocupación, las finanzas y las posesiones. Y la quinta es la del placer. Dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Hay gente que vive para disfrutar, ¿sí? Para estar vacacionando, ¿sí? Para tener mejor, ¿cómo se dice? Estar más confortables en nuestros hogares, en nuestro carro, tomar vacaciones más. O sea, nos preocupa mucho esas cosas, ¿sí? El estar disfrutando. Ahora, todos esos placeres no son inmorales, ¿ok? O extravagantes. Bueno, más bien, no son inmorales, ¿ok? Y muchos de ellos no son malos. O sea, no es malo tomarse una vacación. No es malo vivir confortablemente. No es malo traer un buen carro. Pero cuando nos preocupamos más por eso que por el servicio a Dios, el servirle a Dios, entonces sí entra en un problema. Porque le estamos dando prioridad a algo que es, ¿qué? Pasajero, que no es para toda la eternidad. Y estamos descuidando lo que es eterno, lo que va a durar para siempre. Amén. Las cosas en sí no son malas. El dinero en sí no es malo, es una herramienta. La palabra de Dios no nos dice que el dinero sea malo. Pero el amor al dinero es, ¿qué? Malo. Porque nos dice, ahí donde está tu tesoro, ahí está también, ¿qué? Tu corazón. ¿Sí? Y eso quiere decir que ahí lo que evaluemos más, ahí va a estar más nuestra inclinación. ¿Sí? Amén. Así que ninguna de estas áreas que hemos visto es mala, ¿sí? O inherentemente mala. El matrimonio no es malo, la tristeza, el gozo, las posesiones, el placer, ¿verdad? Tienen todo su lugar apropiado. Es más, el escritor de Eclesiastés nos dice que siempre hay tiempo de ¿qué? De llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Sí? Hay tiempo para todo, pero a su debido tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas estas cosas son parte de lo que Dios nos da para la vida, ¿qué? Aquí. Dios no nos dice el ascetismo, que es el provocarse, ¿cómo se dice? Dolor, no es aceptado por Dios. ¿Sí? No lo enseñan las Escrituras, sino que está prohibido. 1 Timoteo 4:3 dice, prohibirán casarse. Va a venir el tiempo en que se va a prohibir casarse y ya estamos casi llegando a eso. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. ¿Sí? Va a venir lugares en que no comas, no comas esto, no comas aquello. ¿Sí? Pero todo eso lo ha dado Dios porque es bueno, pero no debemos de perderla. No debemos darle mayor prioridad. ¿Amén? Ahora también las relaciones humanas, las emociones, las posesiones y los placeres van a terminar, no porque sean pecaminosos, ¿verdad? Sino porque son, ¿qué? Pasajeros.
pero no debemos dejarnos dominar de todos ellos. Es más, debemos tener el matrimonio en el más alto honor. La Escritura nos dice, Hebreos 13:4 dice, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, y no menospreciar las posesiones terrenales. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas ellas. Amén. Pero no debemos valorar excesivamente esas cosas, sabiendo que la apariencia de este mundo, ¿qué? Pasará. ¿Ok? Así que es lo que vamos a alcanzar a cubrir esta mañana. Razones para permanecer soltero, la presión del sistema, ¿verdad? Es mucho mejor estar soltero por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, la presión del mundo, del sistema, por los problemas de la carne, por nuestra tendencia a pecar también, ¿sí? Y por lo pasajero del mundo. Amén. Así que, ¿alguna pregunta ahí? Bueno, ahora vamos a tener una diferente idea acerca del matrimonio, ¿no? No, la idea es la misma, simplemente no habíamos visto esta parte, ¿ok? Y esta parte es el balance. ¿Amén? Bueno, si no hay preguntas, no hay respuestas. Vamos a ser despedidos esta mañana orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque en ella encontramos las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos das